si queréis adquirirlo. Bien, pues vamos a nuestro siguiente ponente, el segundo de la mañana, Jill Van Eyl, o Van Eyl, pues es holandés, no sé cómo se pronuncia, os lo dirá él. Yo de Jill me quedo con una cosa, él tiene un libro que se llama ¿Cómo dejé de ser un idiota? Yo creo que este título resume todos los valores que Jill hoy nos quiere contar aquí, ¿no? Este cambio de escala de valores en su vida es propiciado por la enfermedad de su hija, pero nos lo va a contar él. Con todos vosotros, Jill Van Eyl. Toma, Jill. Muchas gracias. El micro. ¿Qué tal? El micro. Sin micro, imposible, claro. Sí. Gracias. Muchísimas gracias por esta pequeña introducción y por esta, invitación también, ¿no? Porque ya sé que es una frase estándar como es un honor de estar aquí. Esas cosas que a veces dice el rey y tal, pero realmente lo digo de corazón, ¿no? Que es una pasada estar aquí realmente. Sí, mi nombre es Jill Van Eyl, soy holandés. Sé que en holandés se pronuncia así, pero ya llevo 15 años aquí, entonces yo estoy acostumbrado a cualquier versión. O sea que yo reacciono a cualquier pronunciación. Llevo un tiempo aquí, pero a veces en Barcelona, donde vivo, o muy cerca de Barcelona, muchos amigos me dicen, oye, hablas un poco como Cruyff, ¿no? Como tu paisano. Y yo digo, hombre, siempre intento mejor hablar que él, que es un objetivo bastante fácil, pero bueno, ese es un poco mi background, pero ya me siento muy de aquí, ¿no? Realmente me gusta mucho, y lo digo también de corazón, el título de vuestra fundación y de vuestro evento, es lo que de verdad importa, porque lo que yo voy a hacer, no he venido aquí para deciros lo que es bueno, lo que es malo en la vida, o lo que hay que hacer. Yo simplemente quiero compartir con vosotros una historia personal, y un poco mi objetivo es que después de esta historia personal o este testimonio, cada uno saque su propia conclusión, ¿no? O sea que realmente lo mío es fácil, nunca tengo que preparar nada porque simplemente cuento lo que me ha pasado. Insisto, no juzgo, no opino, simplemente os cuento lo que me ha pasado a mí, ¿no? Es una historia personal que empieza en octubre de 98, cuando nace mi primera hija, que se llama Mónica, que podéis ver en esta foto. Aquí veis mis dos hijas. La pequeña al lado se llama África, tiene 5 años, está perfectamente bien. Pero sobre todo voy a hablar mucho de Mónica, con el permiso de África, porque realmente Mónica ha cambiado mi vida completamente por algo nos ha ocurrido en 98, ¿no? En el 7º mes del embarazo de Mónica, todo iba perfectamente bien hasta este momento. Y mirando la ecografía, nos detectaron, nos dijeron que, bueno, será una niña, pero hay un problema muy grande, y este problema se llama hidrocefalia. Antes Xavi también hablaba de nombres muy difíciles de enfermedades, y esto tampoco es el objetivo de hoy, pero es un poco para explicaros lo que pasó. Y el médico ya nos dijo en esos momentos que es un tema muy grave, que tenemos que estar preparados para lo peor. También nos dijo inmediatamente de que si no hay antecedentes o otras cosas que pueden influir, es casi imposible que estas cosas te ocurran, pero te ocurren, ¿no? A veces esta situación lo comparo con, no sé, un accidente de tráfico, que lo normal es que lo lees en la prensa y sabes que existe, pero de alguna manera siempre pensamos que estas cosas no me tocan a mí, hasta el día que te toca y la vida te cambia completamente, ¿no? Pues esto es lo que me ha pasado a mí con Mónica. Si ahora os explico, y lo veis en esta foto, que está en una silla de ruedas, que por esta enfermedad tiene ahora 14 años, ha quedado completamente sorda, no habla, es casi ciega, como veis no camina, y tiene el nivel mental de un bebé recién nacido, para explicarlo así, ¿no? Pero un bebé de 65 kilos, esto sí. Si lo explico así suena horrible y lógicamente es un problema grande en la familia, pero lo que quiero compartir con todos vosotros es sobre todo la parte positiva. Porque me atrevo a decir que ahora soy bastante más feliz que antes del nacimiento de Mónica. Y esto ya es un tema realmente para reflexionar, ¿no? Lo que yo quiero hacer es, para explicar esto mejor, lo que ahora he dicho como pequeña introducción, es detallarlo un poco en, digamos, un antes y un después del nacimiento de mi hija Mónica. Porque hay un claro antes donde yo tenía un tipo de vida, y esto explica un poco el título del libro, que después os hablo un poco más de esto, de cómo dejé de ser un idiota.
Y después, bueno, nació Mónica y mi vida cambió completamente, ¿no? Y eso es un poco lo que os voy a explicar. Pues empezamos con mi vida. Antes yo tengo que decir que mi vida era completamente material y sobre todo individual. Hasta el nacimiento de mi hija Mónica yo nunca había pensado en ayudar a los demás. No sé que mi vida era ganar mucho dinero y era un poco más. Y ahora os doy unos ejemplos, ¿no? También tiene su explicación, que cuando yo tenía 8 años, mis padres se divorciaron y era el típico divorcio que, bueno, mi padre se fue, nos abandonó, no sabíamos nada más de él y mi madre se quedaba con, bueno, sus 4 hijos, ¿no? Yo y mis 3 hermanos. Esto ya era una situación traumática para un niño, en mi caso de 8 años, y de alguna manera me marcó, porque nos quedamos con muy poco dinero, me tocaba empezar a trabajar desde una edad muy joven, desde los 13, 14 años, y de alguna manera me quedaba muy frustrado, pero también esta frustración se convirtió realmente en una motivación muy grande, ¿no? Porque yo pensaba, oye, yo no necesito a nadie en el mundo, yo solito soy capaz de conquistar el mundo, de ganar mucho dinero y de ser feliz, ¿no? Y quizás era un poco un mensaje inconsciente hacia mi padre, y por eso a los 15 años yo me hacía a mí mismo 2 promesas, que eran promesas quizás un poco absurdas, un poco raras, pero yo me acuerdo muy bien de este momento y yo sé que han sido muy importantes en mi vida, ¿no? Pues la primera promesa que realmente me hacía a mí mismo era que, oye, algún día yo voy a ser el mejor padre del mundo, porque como en mis propios ojos, mi padre, simplemente por, bueno, irse y no ocuparse o preocuparse más de sus hijos, era como lo peor, pero de alguna manera esto me ha motivado de que, oye, algún día sea mayor, como ahora tengo 45 años, y el día que sea mayor, oye, no sé cómo, pero yo voy a intentar hacer lo contrario, ¿no? Un día quiero ser el mejor padre del mundo. Mi otro objetivo era, bueno, quizás un poco más raro, era mucho más material, porque yo pensaba que, insisto, tenía 15 años, pero yo pensaba, antes de los 30 años, y esto era algo muy tangible, antes de los 30 años voy a conseguir esto. Yo pensaba, un Porsche antes de los 30 años. Esto debe ser el sumum, esto debe ser la auténtica felicidad, ¿no? Que si tienes un Porsche antes de los 30 años, ¿qué más quieres, no? Entonces eres el gran triunfador. También tiene su explicación porque uno de los muchos trabajos que yo hacía desde los 14 años era trabajar en un jardín de un notario con mucho dinero. Él tenía este coche, él tenía este Porsche. Claro, se me caía la baba cada sábado que yo trabajaba en este jardín, que yo, por cierto, era muy patoso, que cortaba sus tulipanes en lugar de la hierba. Bueno, eso ya son detalles. Pero yo me acuerdo muy bien que, oye, yo solito no necesito a nadie, voy a conseguir este coche antes de los 30 años, como sea, ¿no? Entonces, ahora lo explico y suena realmente muy absurdo y a veces incluso me da un poco de vergüenza de admitir que yo era así, pero bueno, era mi vida y en esos momentos yo pensaba que esto debe ser la auténtica felicidad. Pues así realmente yo empezaba a construir mi sueño, que era conseguir este coche antes de los 30 años, y bueno, yo ya sabía que no era un gran deportista, tampoco era un gran cantante, y yo pensaba, bueno, entonces ya queda una opción más, ¿no? Para realmente ganar mucho dinero en poco tiempo, y eso es ser empresario, ¿no? Montar tu propia empresa. Pues yo empezaba, bueno, con este coche, con esta foto, con esta imagen en la cabeza, bueno, trabajar en mi sueño, y empezaba a desarrollar mi carrera. Primero era ya de una edad muy joven, a los 24 años ya era director de marketing de Eurotunnel, el túnel entre Inglaterra y Francia, que conocéis bien. Bueno, tenía un buen trabajo, un buen sueldo, me dieron incluso un coche de la empresa, pero no era un Porsche, ¿no? Entonces tenía que seguir con mi propio sueño. Dejé esta empresa y al final monté mi propia empresa. Aquí no entro mucho en detalle porque yo personalmente creo que es bastante más interesante de explicaros con más detalle lo que pasó después del nacimiento de Mónica, pero es un poco para situaros, ¿no? Monté mi propia empresa, también basado en transporte, en un transporte rápido de autobuses entre Ámsterdam, Londres y París. Yo tenía mi objetivo y realmente la empresa tenía en muy poco tiempo mucho éxito. Yo a los 26, 27 años ya tenía 50 empleados, oficinas en Francia, Inglaterra, Holanda, lógicamente, incluso en Estados Unidos, trabajando con un agente. Y yo pensaba, esto va mucho más rápido de lo que me imaginaba. También el dinero bueno, entró mucho más rápido de lo que me imaginaba. Y por esto, antes de lo previsto, a los 28 años ya adivináis lo primero que me he comprado, ¿no? Era este coche. Entonces, os lo explico porque en esos momentos era mi auténtica felicidad. Yo me acuerdo muy bien que con este coche que veis aquí, recién estrenado, daba vueltas en el centro de Ámsterdam, donde yo vivía.
Y claro, yo era el rey del mambo, ¿no? Como se dice, de repente las mujeres guapas me miraban y decía, ves, es la felicidad, ¿no? Eso es realmente lo que siempre quería, ¿no? Lo que pasó a partir de este momento, porque ya pensaba, bueno, misión cumplida, empezaba a caer, digamos, en un vacío. Empezaba a olvidarme de mi propia empresa, porque realmente ya no tenía ningún sueño, nada que me movía, y realmente empezaba a cometer errores de principiante, errores muy, muy típicos, ¿no? De hacer cosas basado en la confianza. También a la vez voy a tomar un poco de agua, que encima es gratis. Esto es mi influencia de Cataluña, que tengo que aprovechar estas cosas. No, perdona. Gracias. Perdona, eso es humor holandés que es un poco raro a veces. Pero en esta fase yo empezaba a olvidarme de mi empresa, cometía errores y por mi propia culpa todo lo que había construido en estos, 13, 14 años para conseguir este coche, pues lo perdí. La empresa que tenía, por mi propia culpa, se cerró. He pasado por una quiebra, incluso una quiebra a título personal. Perdí mi casa. Bueno, lo primero que tenía que devolver era las llaves del coche, que realmente me dolía en el corazón. Hasta mis trajes lo perdí absolutamente todo. En esos momentos yo pensaba que, eso es es el fin del mundo, ¿no? Eso es lo peor que realmente puede pasar a una persona, perder cosas que tú has acumulado, ¿no? Perder dinero. Realmente lo que me ayudó, lo que os decía, también tenía una parte del negocio en Estados Unidos, ahí viajaba mucho, y también ya siempre me llamaba la atención que los americanos una quiebra lo ponen en su currículum, pero incluso con mucho orgullo. Es una cosa muy curiosa, porque aquí, funciona un poco diferente. Pero me llamó la atención que los americanos ponen, oye, pasé por una quiebra y la gente lo valora, ¿no? Va un poco más lejos, ¿no? Pero yo hace un tiempo estaba hablando de esto con un americano y él me decía, sí, efectivamente, además yo he sido responsable para 7 quiebras, ¿no? Y yo decía, hombre, yo con una he tenido suficiente, ¿no? Pero van tan lejos que lo que aquí vemos como un fracaso, ellos lo valoran como algo muy positivo, ¿no? Entonces, cuando yo había aprendido esto de poner tu quiebra en tu currículum, después de la quiebra, cuando yo estaba buscando empleo aquí en España, donde ya vivía, mis amigos, claro, me decían, no, esto no lo pongas aquí ni loco en tu currículum, ¿no? Una quiebra, eso aquí se llama fracaso, ¿no? Y eso es una palabra que, claro, se puede entender de varias maneras, pero a mí personalmente me gusta mucho de los americanos, donde voy a menudo, que ellos, para ellos realmente el único fracaso es no intentar cosas. Es no intentar poner en marcha las ideas que tienes en la cabeza. Después fallar, caer, levantarte otra vez, cometer errores, es lo de menos, ¿no? Y esto realmente me ayudó mucho también a sobrevivir este momento tan difícil de perder mi empresa, de perder absolutamente todo. Pero todavía no me podía imaginar lo que pasó después, ¿no? Lo de Mónica, y ahora os lo voy a explicar un poco con más detalle. Pero antes de esto, también esto era prácticamente la misma fase del embarazo de Mónica, para decirlo así, pues yo escribí un libro, un primer libro, que se llama 40 horas en 90 minutos, un libro sobre la importancia del trabajo en equipo, porque yo sabía perfectamente de lo que yo había hecho mal, era justamente no trabajar en equipo. Yo sabía perfectamente que yo como individualista me ha generado muchos problemas y yo pensaba, en lugar de empezar a leer muchos libros sobre trabajo en equipo o hacer cursillos, yo soy un poco radical, un poco extremo, yo pensaba, lo que voy a hacer es escribir un libro sin tener ninguna experiencia. De ahí escribí este libro, 40 horas en 90 minutos. El título ya dice un poco lo que quería transmitir. Quería comparar un partido de fútbol con una semana laboral, un poco preguntando de qué pasaría en una oficina si los empleados, es al revés, perdona, qué pasaría en un campo de fútbol si los jugadores tuvieran la mentalidad que tenemos, muchas veces en las oficinas, ¿no? De este libro realmente no voy a hablar porque hace unos meses yo estaba releyendo este libro para escribir otro y para, también una charla que tenía que hacer. Y tengo que realmente admitir que es un libro malísimo, que es un libro que no recomiendo a nadie, ¿no? Es la típica cosa que tú haces sin experiencia ninguna, te saltas en una piscina. Que también, eso es una cosa que, hablando de piscinas, es una cosa que realmente me ha quedado sin palabras escuchando la charla de Xavi. Pero para no enrollarme demasiado, oye, te lanzas, haces cosas y después de muchos años lo lees y piensas, pero qué chorradas que he escrito aquí, ¿no? Pero eso lo menos, porque realmente después os voy a explicar para qué me ha servido este libro, ¿no? Este libro realmente ha nacido prácticamente en el mismo mes que nació mi hija Mónica, pero os lo quería decir porque
hay una clara diferencia para mí entre el por qué y el para qué. Después de unos cuantos minutos os voy a explicar para qué realmente me ha servido este primer libro tan malo que he escrito, pero hay una clara diferencia entre el por qué y el para qué. Y con esta pequeña frase sí que vamos ya a el momento que nació Mónica. Mónica aquí tenía solo 2 días, yo tenía un poco más pelo también aquí. Pero os enseño esta imagen porque yo sé que los primeros días del nacimiento de Mónica han sido clave para lo que ha pasado después, el cambio, digamos, en mi vida, ¿no? En esos momentos, los médicos nos dijeron textualmente, y aquí una enfermera me ha hecho la foto, que la podía coger un momento en brazos, porque nos dieron ya el mensaje de que iba a vivir unos cuantos días, ¿no? Que sería imposible sobrevivir una operación para instalar una válvula. Bueno, esto ya es un poco más técnico, pero nos dieron realmente el mensaje de que, bueno, es casi mejor despedirte de ella, porque se queda aquí un par de días y está, ¿no? En esos momentos, y eso es lo que decía el por qué o el para qué, en esta primera fase es lógico que solo te preguntas el por qué. ¿Esto por qué me pasa a mí? Solo veo la parte negativa, no entiendo nada, no me lo merezco, para no usar otras palabras, ¿no? Es realmente tristeza, rabia, y es completamente lógico que estás con este por qué en la cabeza. Después os voy a explicar cómo ahora pienso solo en el para qué, ¿no? que es muy diferente. Pero os enseño esta imagen porque aquí mismo yo me acuerdo muy bien que había olvidado completamente de que realmente era padre por primera vez. Una cosa que también a los 15 años, os acordáis, me hacía tanta ilusión de decir, oye, algún día voy a ser padre y lo quiero hacer lo mejor posible, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que en esos mismos días era como algo o alguien me decía esto: oye, ¿tú no querías ser el mejor padre del mundo? Pues empieza a querer a tu hija, empieza a hablarla, a coger la manita, y de repente es lo que pasó. Y aquí, es un poco lo que pasó. A partir de ese momento pasaban pequeños milagros, porque cuando tenía 5 años, los médicos sí que nos dijeron, vale, podemos intentar operarla, instalar una válvula, pero ya nos han avisado, porque ya sabéis, muchos médicos hablan en porcentajes y estadísticas, y nos dijeron textualmente que, creo que eran un 80% de posibilidades de no sobrevivir esta operación, pero lo sobrevivió. Unos médicos sí que nos dijeron que tiene mucha fuerza, que es una niña incluso un milagro, según unos médicos ahí en el mismo hospital, que por cierto ella nació en Mallorca, en la tierra de Xavi. Pero os lo enseño porque en esta fase realmente lo que me cambió, aparte de empezar a querer a Mónica, era empezar a sentir felicidad, ¿no?, de ser padre, pero también era como sentir una admiración a la gente que he conocido aquí en la UCI, donde estaba la Mónica luchando por su vida, y muchos otros niños. Y yo empezaba a conocer de cerca las enfermeras, enfermeros, doctoras, doctores, y empezaba a sentir una admiración para esta gente, gente que ayuda, ¿no? De alguna manera quería ser como ellos. Yo pensaba que mira qué está haciendo esta gente, y mira, y yo me hablaba a mí mismo, ¿qué has hecho tú hasta aquí para ayudar? Y os lo explico porque a partir de ese momento, y os ahorro los detalles, pero Mónica realmente iba de un milagro a otro, sobrevivía varias operaciones de vida a muerte, y después de unos cuantos meses sí que había otra vez un bajón muy importante, y había un momento que incluso uno de los médicos, y esas son las típicas frases que te quedan grabadas y no te olvidas nunca más, nos decían, les damos de alta, os enviamos a casa, porque nos decía textualmente que es mejor que esta niña se muera en casa y no en el hospital, ¿no? Y claro, cuando te dicen esto, piensas en lo peor, pero también hay algo por ahí que te da una fuerza y te dice, oye, no, igual no es tan grave y hay que seguir luchando, ¿no? Lo que pasó a partir de este momento, que íbamos a muchas ONGs, muchas fundaciones, terapias alternativas, tratamientos especiales, y en estas pequeñas fundaciones, después de un año, y ahora a ver si funciona la siguiente imagen, que en teoría debería funcionar, y yo y la tecnología, estas son dos cosas que no van. A ver si, si no se queda en esta imagen, y yo, mira, aquí está. Esa es Mónica cuando tiene ya un año y pico, y como podéis ver, tiene sus discapacidades, pero no era exactamente lo que nos dijeran los médicos, ¿no? Y en esta fase, yo también me acuerdo que me pasaba otra vez lo mismo, que de cerca empezaba a conocer a gente, a voluntarios en pequeñas ONGs, en profesionales, que gente que me impactaba, que yo admiraba, que yo quería ser como ellos. Pero yo no tenía ni idea qué podía aportar yo en este mundo con mi experiencia de ejecutivo agresivo, ¿no?, para decirlo así. Y entonces os lo explico porque en esta nueva fase, cuando Mónica también seguía creciendo iba otra vez de un milagro a otro,
Y yo, estando cada vez más cerca en esas ONGs, pues ahí lo primero que intentaba hacer para hacer algo era intentar recaudar fondos para estas fundaciones que, como sabéis muy bien, que las necesitan. Y yo pensaba, mira, aquí sí que puedo quizás ayudar porque tengo experiencia en el mundo de la empresa, tengo muchos contactos y lo mínimo que puedo hacer es intentar recaudar fondos para estas pequeñas ONGs donde tratan a mi hija y donde hacen cosas increíbles, ¿no? Pues lo que pasó es que yo empezaba a visitar empresas donde yo hablaba con una persona sobre un proyecto y pedía una cantidad tipo 5.000 euros o 10.000 euros, hablo del año 2000, 2001, y me di cuenta que era realmente muy difícil conseguir los fondos de esta manera, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, oye, con esta persona hay esta fundación y necesitamos 5 o 10.000 euros. Imaginaros esos tiempos de la crisis, es casi misión imposible para las fundaciones de conseguir los fondos de esta manera, ¿no? Pues a raíz de esta experiencia, realmente pensaba, y esto también es lógicamente un proceso hablando con más gente, esto no surge de un día a otro, pero esta experiencia se convirtió en una idea que he llamado el teaming, y esto os lo voy a explicar un poco cómo funciona. Y yo no sé dónde lo tengo que, igual por aquí. Ah, no, ahora ya vamos a echarlo lejos. Ahora volvemos. Esto del lado derecho soy yo, para evitar malentendidos que nos parecemos un poco. Aquí, claro. Yo también soy el típico que en el ordenador, cuando hay un problema, yo empiezo a apretar y a partir de ahí. Os lo quiero explicar, es esto, ¿no? El teaming, lo que yo pensaba en esta fase, basado en esta experiencia, sabiendo que era tan difícil captar los fondos de esa manera, yo pensaba, bueno, tiene que ser posible hacerlo completamente al revés, ¿no? Girar la tortilla. Lo que yo pensaba, en lugar de una cantidad, lo que voy a pedir a las empresas es un trabajo en equipo. De ahí viene el nombre teaming, yo no soy muy creativo, ¿no? Yo pensaba que tienes mercado, marketing, y tienes equipo, teaming, ¿no? Ahí acaba, digamos, mi creatividad. Porque yo pensaba que tiene que ser posible que en una empresa la gente que quiera da únicamente 1 euro al mes de su nómina. Yo creo que en esta sala estamos todos de acuerdo que 1 euro al mes es lo mismo que nada, es una cantidad completamente simbólica. Y yo pensaba que tiene que ser posible que en las empresas los empleados que quieren voluntariamente donan 1 euro al mes de su nómina, todos juntos lo aparcan, digamos, en una cuenta interna de la misma empresa, es decir, yo no toco nada, solo difundo la idea. Y de esta manera, bueno, se generan fondos que ya tienen un cierto sentido y son fondos que pueden servir a cualquier ONG, a cualquier fundación. Pues esta idea, insisto, es muy sencillo. A veces pienso que las ideas son tan simples que cuestan explicar, porque estamos en un mundo donde siempre, bueno, buscamos problemas donde no hay. Pero la idea teaming surgió de esta manera, ¿no? Había una muy sencilla página web, que era teaming.info, explicando qué es, cómo funciona. Era un poco como un manual de instrucciones que explica en detalle cómo aplicar el teaming. Os doy un pequeño ejemplo de la práctica y después ya seguimos más con la historia personal, pero también es un poco para entender mejor de cómo funcionaba y cómo empezaba esta idea teaming, que hoy en día se está aplicando en muchísimos países y está generando mucha ayuda, ¿no? Pues en esta página web lo explicaba tal cual, pero yo trabajo en una empresa que se llama Grupo Intercom, que es una empresa líder en Internet, que es más conocido por Internet, por Softonic, InfoJobs, bastante conocido. Hay casi 1.000 empleados y en esa empresa hacemos teaming. Lo explico porque a veces la gente me dice, oye, está muy bien que hablas de una idea, pero ¿tú de qué vives? ¿Esto cómo funciona? Pues trabajo para una empresa y en esta empresa, y voy a tomar un poco más agua, porque hablo mucho todo el día. Ahora ya no voy a hacer más chistes sobre los catalanes. En esta empresa hacemos teaming hacía muchos años. De los 1.000 empleados, creo que hay 800 y pico que están apuntados al teaming, es decir, son personas que una vez han firmado la autorización de quitar 1 euro de su nómina. Esto hoy en día es fácil de gestionar. Estos euros se aparca cada mes en una cuenta de la misma empresa. Así generamos 800 euros al mes. Incluso la empresa, y la mayoría lo hace, pues dobla la cantidad, porque la dirección dice, oye, donde 1 euro al mes es simbólico para cualquier persona, pues para nuestra empresa que factura tanto, pues doblarlo es igual de simbólico, ¿no? Y así, en esta empresa donde yo trabajo, desde la nada estamos haciendo teaming y estamos generando 1.600 euros al mes, que ya es una cantidad importante para cualquier fundación, ¿no? Pues ahí hay un teaming manager, que es una chica del departamento de comunicación, porque lógicamente esto no lo tiene que mover ni el director general ni la directora de recursos humanos, esto es realmente un proyecto entre compañeros.
el perfil de un teaming manager es un poco la misma persona que organiza las porras de fútbol, las cenas de Navidad, y este perfil siempre existe, es curioso. Pues en Grupo Intercom también tenemos una persona así. Y después de 6 meses lo que hace ella es pedir a los participantes de que, oye, quien conozca un proyecto, que lo diga. Así tenemos una lista para votar y así cada 6 meses votamos entre todos democráticamente a quién destinar esos fondos, ¿no? Eso es el teaming, no es nada más, es una idea, nació como una idea, sin empleados, sin número de cuentas, sin edificios, una simple idea explicada en una página web que veis aquí, una web estática que, lo que decía antes, es como un manual de instrucciones, ¿no? Si nadie me para, yo puedo estar aquí 4 horas más para explicar más ejemplos y más empresas que están haciendo el teaming, pero sinceramente no es el objetivo de hoy, ¿no? Hoy quiero transmitir otras cosas y mi esperanza es que esto pueda inspirar a unas cuantas personas en esta sala. Pero, insisto, es un poco para explicar cómo nació esta idea y cómo funciona en las empresas. Después os explico cómo hoy en día está funcionando incluso fuera de las empresas, ¿no? El teaming funcionaba así y yo siempre pienso en grande. Esa es una de las cosas que me gustaba mucho de Fundación Telefónica, esto de think big, ¿no? De piensa realmente en grande. Porque yo pienso también muy simple, pero grande a la vez, de decir, oye, esto me da igual si es de aquí en 30 años, pero si algún día esta simple idea aplicamos entre todos, pues esto puede generar millones y millones de euros, de dólares, de lo que sea, al mes, sin esfuerzo de nadie, para ayudar a personas, ¿no? Y esto es realmente algo que impacta mucho. Pues cuando hace 10 años, un poco más, yo pensaba tan sencillo, yo pensaba, mira, envío un par de notas de prensa y en 4 días, hasta en la China, la gente empieza a hacer teaming, ¿no? Pues esto no pasó. Porque realmente en esta fase había mucha desconfianza. Yo explicaba el teaming a todo el mundo, pero como yo lo explicaba como una idea libre, a cambio de nada, sin estructura, sin nada, había realmente mucha desconfianza, ¿no? La gente me decía, oye, está muy bien que explicas, pero tú qué ganas con esto, ¿no? O cuando había más confianza, la gente me decía, oye, entre tú y yo, ¿dónde está el truco, tío? Porque esto no puede ser, ¿no? Pues yo, por esto siempre explico lo que pasó con mi hija y que realmente yo tengo un motivo personal para mover el teaming, ¿no? Había un momento que yo estaba bastante desesperado porque yo pensaba que había ya cientos de personas visitando mi página web y el primer día que por fin podía ver las estadísticas era muy chocante ver que solo había 4 visitas, ¿no? Y claro, sabiendo que una visita era yo mismo y otra era mi mujer y 2 que se habían equivocado, ¿no? Esto era la realidad del teaming, pero lo que yo sí que he comprobado es que cuando tú tienes un sueño y tú te lo crees de verdad, porque eso es muy importante, es que tú te lo crees de corazón, es cuestión de no tirar la toalla nunca y seguir, ¿no? Y a partir de ahí, realmente pasan pequeños milagros. Es lo que ha pasado con el teaming y ahora os voy a dar unos ejemplos. Pero era una fase de misión imposible. Es que no había manera de arrancar el teaming. Yo realmente estaba económicamente fatal porque yo dedicaba tanto tiempo al teaming pues que me echaron en una empresa donde yo trabajaba. También hay que decir que mi hija Mónica estaba otra vez en una fase mala. Pasaba mucho tiempo en el hospital, yo lógicamente quería estar con ella, tenía una jefa que, lo veía diferente, estaba en la calle, había un momento que yo incluso tenía que aceptar un trabajo en un call center, que los trabajos todos son muy respetables y más en esos tiempos, pero claro, comparado con mi época de gloria y el Porsche y los hoteles de 5 estrellas, era bastante, otro nivel, de repente trabajar en un call center de Philips, ¿no? Marca holandesa, donde necesitaban a gente, nativa como yo, para contestar más de 100 llamadas al día sobre cafeteras y DVDs de 8 a 3 y de repente yo tenía una jefa de 22 años y tenía que pedir permiso para ir al baño y era otro mundo, pero me daba igual, ¿no? Porque era un trabajo de 8 a 3 y yo sabía que tenía realmente tiempo por las tardes para seguir difundiendo el teaming, para hacer mailings a empresas y para no parar con esa idea. Pues lo que pasó en esta época, y esto ya son un poco como pequeños milagros, era un día una llamada de una amiga mía, que es una periodista que trabaja en el Mundo Deportivo, que conocéis que es uno de los diarios deportivos en Barcelona. Hoy es inevitable que tengo que sacar unos ejemplos del Barça, que quizás, yo sé que os encanta el Barça, pero aquí no voy a entrar mucho. Cuando estoy en Barcelona pues me siento más cómodo con este tema, pero os explico simplemente lo que ha pasado, ¿no? Pues me llama un día una amiga que tengo, muy amiga en el mundo deportivo. Ella la he conocido gracias a este primer libro tan malo que he escrito, porque para situaros, el prólogo de este libro tan malo que había escrito era de un señor holandés también que se llama Louis van Gaal, que igual os acordáis un poco de Louis van Gaal. Le conocía un poco, pero un poco para que veáis lo que era el nivel de este libro, ¿no? que tenía un prólogo de van Gaal
Pero en su día, este periodista del mundo deportivo, que esos diarios, y ayer lo hablaba con Xavi, que tiene que llenar cada día 30 páginas y escriben hasta sobre esas cosas, ¿no? Y bueno, así he conocido a esta mujer. También, la casualidad o no, que tiene ella también una enfermedad, su hijo también una terrible enfermedad. Nos unimos realmente, bueno, tenemos muchas cosas en común. Y un día, cuando yo estaba en esta fase, que el teaming que era imposible de arrancar, que realmente económicamente estaba por el suelo, Mónica estaba mal, pues ella me llama y me dice, oye, igual te has enterado ya que el Barça acaba de fichar tu paisano, el Frank Rijkaard. A veces digo Rijkaard en holandés y la gente me dice, ¿este quién es? ¿No? Y entonces digo, no, Rijkaard, ¿no? Y dice, este sí que lo conocemos, ¿no? Pero antes ya lo habéis visto en la foto, y ahora aquí sí que lo voy a enseñar para la gente que no sigue mucho el fútbol. Ella me llama para decir, oye, aquí tienes su móvil, llámale, también su mujer, ahora su exmujer, porque yo sé que ellos están buscando una persona con tu perfil. Acaban de fichar por el Barça, pero no tienen un asistente personal que les ayuda a buscar la casa, el colegio para sus hijos. Necesitan una persona holandesa que conoce la ciudad y que les ayuda con los asuntos que no tienen que ver con el fútbol, ¿no? Y ella me dijo, oye, no digas que yo se lo he dado, pero aquí llámale y a ver qué pasa. Pues le llamé y en pocos días realmente me contestó. Y claro, Frank Rijkaard es, yo como holandés, uno de mis ídolos de fútbol de toda la vida. Es una leyenda realmente en Holanda. Y de repente me estaba contestando, e incluso me dijo, oye, fantástico, pues tomamos un café y hablamos, ¿no? Esto para mí realmente era muy, muy chocante porque, claro, pensando en la fase del call center, por la mañana todavía estás contestando llamadas sobre, bueno, gente mayor que tiene problemas con su cafetera y de repente por la tarde estás tomando un café con uno de tus ídolos del fútbol, ¿no? Y realmente, para resumir un poco esta historia, él y también su mujer rápidamente me dijeron, oye, buscamos una persona como tú. Si quieres, mañana mismo empiezas a trabajar para mí, para nosotros, como asistente personal, ¿no? Y claro, yo decía, ¿dónde firmo o ni firmo? Da igual, ¿no? Es una cosa que están de un extremo a otro, que de repente decía, eso es fantástico. Pues lo que no me podía imaginar, lo importante que este paso realmente ha sido para el teaming. Porque, claro, en pocos días yo le estaba explicando un poco mi vida, lógicamente le explicaba el teaming, y él me estaba escuchando y me decía, oye, me encanta esta idea, porque es una idea, aquí no hace falta invertir en personas o oficinas, aquí realmente lo que necesitas es difusión y credibilidad. Y él me dijo, ¿qué tal si yo te ayudo con mi nombre? A ver si juntos realmente podemos arrancar esta idea y mover esto por el mundo, ¿no? Y yo otra vez me quedaba, bueno, un poco con la boca abierta y decía, claro, ¿cuándo empezamos, no? Pues lo que pasó a partir de este momento, y ya os podéis imaginar, esto era realmente el inicio de una bola de nieve que hoy en día está rodando y creciendo todavía, ¿no? Porque realmente, claro, la idea teaming nunca ha cambiado, pero explicas exactamente lo mismo en la sala de prensa del Camp Nou con Frank Rijkaard al lado, y claro, de repente aparece la prensa, de repente una editorial para escribir un libro que hemos escrito juntos, que ya está un poco mejor, por cierto, este libro que el primero. Y de repente lo que antes era tan imposible, pues de repente se convirtió en un movimiento. Después os enseño unos ejemplos de voluntariados, de gente que se ofrecían para traducir la web, para moverlo en su país. Y esto ha sido clave realmente para el crecimiento del teaming, ¿no? Cuando esto pasó, y podéis encontrar en YouTube varios vídeos de ruedas de prensa que hemos hecho juntos. Esto era mío, ¿no? Porque yo también soy así, que voy tomando aguas también en un restaurante de gente que tengo al lado y como el pan de... Bueno, yo soy un poco patoso con esto, pero era mi vaso, ¿no? Os lo explico porque realmente a partir de este momento, como el teaming realmente necesita difusión, es increíble lo que pasó. Y a veces estaba reflexionando con Frank de que, oye, qué increíble que realmente que hacemos presentaciones juntos, que yo hablo una hora de teaming, él lo resume para la prensa en 5 minutos o menos, dice exactamente lo mismo que digo yo, pero es él quien lo dice, y que esto lo cambia todo, ¿no? Entonces, hablando de esto, un día él me lo comparó y decía, claro, es un poco el efecto Cruyff, lo que decía en la introducción, que la gente que no le gusta fútbol, Cruyff, claro, es una leyenda de fútbol en Holanda, pero también es bastante conocido por las chorradas que dice, ¿no? Sobre todo en Holanda, creo que aquí también bastante. Y él me dio este ejemplo, porque primero no lo entendí, y es para dar un ejemplo, ¿no? Porque Cruyff, en mi país, también es comentarista de fútbol, y él suelta frases como, bueno, la ventaja de posesión de pelota es que así el otro equipo no lo tiene, ¿no? Y punto. Este es su análisis, ¿no? Entonces, si yo digo esto, la gente dice, vaya tontería, pero el hecho de que lo dice Cruyff, la gente lo aplaude, ¿no? Y dice que es un genio, ¿no?
Y realmente, sí, así hay más ejemplos de que él es comentarista en el Mundial y claro, como sabéis ahí, Holanda ha perdido la final de un Mundial, no me acuerdo contra quién. Y él también era, bueno, comentarista y su análisis era, claro, si no chutas, no marcas, ¿no? Y punto, ¿no? Entonces, claro, Frank me hizo estas comparaciones porque él dice que con el teaming pasa exactamente lo mismo, que yo puedo explicar el teaming en 1000 colores, él lo explica en 2 minutos y la gente lo compra, ¿no? Para decirlo así. Pues sabiendo esto, lo que yo también pensaba, oye, si el impacto de Frank es tan importante, necesito a más gente mediática, ¿no? Más gente famosa que me dan su apoyo, el soporte para el teaming, porque si el teaming llega a más gente y al final, oye, la idea es tan transparente, es tan voluntario, es tan democrático, pues a partir de ahí habrá más ayuda en el mundo, ¿no? Entonces, algún día me surgió la idea de decir, oye, hago un poco mi carta a los Reyes Magos y voy a contactar con más famosos. Y yo pensaba, oye, da igual si te gusta su música o no, pero Shakira, la cantante, sería ideal para apoyar el teaming, ¿no? Hablo del año 2006, que todavía no había ninguna relación entre Shakira y el Barça, que hoy en día es un poco diferente. Creo que entonces Piqué tenía 12 años, bueno, es un poco exagerado, pero era, digamos, no había ninguna relación entre ella y el Barça. Esto no lo he dicho, ¿eh? Menos mal que no hacéis streaming y cosas de estas, que esto no sale nunca. No, realmente yo pensaba, oye, hay que buscar este tipo de personas que son muy solidarias, que llegan a millones de personas, a ver si puedo contactar con su fundación para pedir su apoyo al teaming. Y pasaba lo típico, si nadie te conoce, ¿no? Yo enviaba un par de mails a su fundación Pies Descalzos en Colombia y no había ninguna respuesta. Y después de 2 o 3 intentos, había un cuarto mail que yo también pensaba, bueno, oye, si aquí no me contestan, pues aquí lo dejamos, porque si aquí no me contestan, pues por algo será, ¿no? Así fue, envié un cuarto mail que tampoco nadie nunca contestó, pero prácticamente en esta misma época yo tenía que hacer un trabajo en casa de Frank y ahí me encontré con el jardinero de Frank. Y eso es quizás un poco curioso, pero os lo explico porque es realmente una historia para reflexionar. Yo me encuentro con el jardinero y él de repente me dice, oye, Gil, ¿me puedes aguantar un momento el parasol porque pesa mucho? Y yo le decía, hombre, claro que sí, solo faltaría. Y yo con el parasol en la mano también le estaba hablando del teaming, ¿no? Porque yo creo que si tienes tú un auténtico sueño hay que explicarlo, es verdad, a quien sea, donde sea y como sea, ¿no? Entonces él a la vez, que también decía, oye, qué bonito, y él de repente también me explica su vida. Y él me dice, oye, ¿tú te acuerdas que yo sigo trabajando como jardinero en la casa antigua de Frank, un poco fuera de Barcelona, donde Frank había vivido una temporada? Y yo decía, sí, claro, me acuerdo, ¿qué tal en esta casa? Y él me dice, oye, ¿sabes quién se ha instalado en esta casa esta semana? Y digo, no, ni idea, ¿no? Y yo todavía con el parasol en la mano, me dice, mira, Shakira con todo su equipo, ¿no? Y yo pensaba, a ver, aquí me están filmando, me están tomando el pelo, no puede ser que la persona que realmente yo buscaba, mientras no haya ninguna relación entre el Barça y ella, y ahora el jardinero me cuenta que ella se ha instalado con su equipo en esta casa, ¿no? Y él seguía hablando, decía, sí, porque ahora empieza su gira mundial, era la gira de 2006, empieza aquí en España, y yo ya con el parasol en la mano pensaba, mira que hay países en el mundo para empezar una gira mundial, y una vez que se elegido España, mira que hay casas para instalarse, ¿no? Pero la casualidad, o no, porque ya no creo tanto en las casualidades, era que el jardinero me cuenta esto. A partir de ahí, yo pensaba, claro, eso es un tren que pasa una vez, eso es una oportunidad de oro, a ver si soy capaz de explicar el teaming un poco mejor al jardinero y a ver si él lo puede transmitir a Shakira, ¿no? Porque él realmente creo que lo hubiera hecho todo el mundo, ¿no? Es de sentido común, porque y esto, lógicamente, oye, no soy un vendedor de nada, simplemente quiero difundir esta idea. Y él me decía, oye, no, fantástico, esto lo voy a explicar a Shakira porque es una chica muy simpática, la saludo cada día, es muy accesible. Y yo decía, sí, tú explica y a ver qué pasa, ¿no? Pues pasaba un poco el tiempo, lo estaba incluso explicando a mi mujer, que está aquí en esta sala, que os puede confirmar que es de verdad que os cuento, porque si no suena un poco surrealista, por eso la he traído. Y realmente estamos haciendo un poco el cachondeo de que sí, ahora nos va a llamar Shakira gracias al jardinero, ¿no? Esto no pasó, pero sí que después de un tiempo, de repente tenía una llamada de una mujer con acento latinoamericano, que yo no sé imitar, que esto lo escuchamos más esta tarde. Y ella de repente me dice, mira, soy Gabriela Díaz, la manager personal de Shakira, y estamos aquí todos con el jardinero, lo decía así, textualmente. Lo decía
textualmente y lógicamente esto no lo vieron nunca. ¿Y en qué te podemos ayudar, no? Entonces, bueno, para resumir un poco esta historia, porque si no me rollo mucho, nos invitó incluso para su concierto. Pasaba un poco de tiempo porque, lógicamente, antes de prestar su nombre al teaming, quería saber un poco más de qué iba, porque el jardinero tampoco lo había explicado 100% bien. Pero bueno, lo ha hecho al final, ¿no? Y después de unas semanas otra vez me contacta a Gabriela, su manager, para decirme que, oye, a Shakira le encanta el teaming y lo quiere apoyar públicamente, ¿no? Y estamos justo a tiempo para incluir su testimonio en este libro que yo estaba escribiendo junto con Frank, y como os podéis imaginar, esto ha generado mucho teaming en Latinoamérica. De repente, gracias a esto, más artículos en la prensa, invitaciones desde, bueno, de toda Latinoamérica, de Argentina, de México, de Colombia, de todos los lados, ¿no? Y os lo cuento porque es realmente una historia para reflexionar, ¿no? Porque, claro, gracias a Shakira, pero también gracias a Jardinero, se ha generado mucho más teaming en el mundo, ¿no? Y claro, pensando en esta historia, empiezas a pensar un poco y para mí hay diferentes reflexiones, ¿no? La primera, y esto para mí es quizás la más importante, pero eso es algo muy personal, es que cuando este tipo de cosas te empiezan a pasar casi cada día, es decir, cosas que matemáticamente son imposibles de explicar. Tengo que decir que también por la carrera que he hecho, a mí me gusta mucho las matemáticas y esto de calcular probabilidades, y claro, te empiezan a pasar este tipo de cosas y te das cuenta, oye, esto es imposible de explicar matemáticamente, esto no puede ser casualidad. Realmente desde que nació Mónica, este tipo de cosas, grandes o pequeñas, una vez al día o 3 veces al día, pero me ha pasado siempre y me sigue pasando. O sea que es cosas que simplemente no son casualidades, ¿no? Entonces, es una reflexión personal, pero piensas, oye, aquí hay algo, parece que no estamos solos, y aquí no quiero entrar, porque eso es muy personal. Uno lo llama Dios, otro el universo, otro el amor, da igual el nombre, pero a mí lo que sí que ha pasado es que desde que nació Mónica, que la veo un poco como una maestra que ha venido aquí para ayudarme a mí y ayudar a mucha gente, pues pasan cosas de este tipo cada día, y hay algo por ahí, al menos para mí, que está poniendo todo en su sitio, ¿no? Eso para mí es una primera reflexión muy importante. La otra, también, y esto creo que es un mensaje muy importante, sobre todo para gente joven. Yo tengo 45 años, sé que parece mucho menos, pero tengo 45 años. Entonces, para todos vosotros, claro, es para mí lo que más quiero recomendar, porque a veces hay gente, ¿no?, que dice, oye, tengo 20 años, estoy empezando mi carrera, ¿qué es lo que me recomiendas? O gente que tienen ideas, que tienen proyectos y me piden un consejo, ¿no? Y entonces lo que más digo, y a veces lo explico con este ejemplo, es hablar con absolutamente todo el mundo. O sea que no cometer el error, una cosa que yo hacía en mi época de idiota, no era tan ejecutivo agresivo. Como sabéis, es que sobre todo en el mundo de la empresa todo se mueve por intereses, o una gran parte. Y yo era el primero de pensar, oye, esto me interesa, esto no, esto es importante, esto no. Y he visto que es un error gravísimo, ¿no? Que sobre todo cuando empiezas, cuando tú tienes una idea y realmente tú te lo crees de verdad, eso es muy importante. Para mí, y es lo que he visto con el jardinero, pero lo sigo viendo cada día, es hablar con absolutamente todo el mundo. En mi caso, el teaming lo explico hoy aquí a mucha gente, pero también la semana que viene igual para una ONG con 4 voluntarios y explico exactamente lo mismo, porque me lo creo y me da igual a quién, dónde o a cuánta gente, ¿no? Y eso es lo que más recomiendo a todo el mundo. Y suena un consejo muy, muy simple, pero creo que es una cosa que olvidamos muchas veces, ¿no? De decir, oye, no, de verdad, déjate ya de pensar en intereses y quiénes son importantes y quiénes no son importantes. Explícalo a todo el mundo. Yo muchas veces explico el teaming incluso a un taxista, pero no pensando como a ver si este taxista quizás también es el taxista de Lady Gaga, ¿no? Por ejemplo. No, así no lo pienso. Lo explico porque lo quiero explicar, porque a mí me encanta explicar el teaming. Esto es para mí el mensaje de que de verdad, que cuando tú te lo crees, explícalo a todo el mundo y a partir de ahí realmente las cosas pasan y surgen, ¿no? Antes de ir un poco a una fase más concreta de explicar qué es el teaming ahora online, donde yo creo que vosotros como gente joven y como estudiantes también ya podéis aplicar el teaming fuera de las empresas, también quiero explicar un poco bueno, lo que yo he aprendido realmente de mi hija Mónica y lo que para mí es importante, bueno, en esta lucha para mi sueño que tengo, que ya podéis entender que para mí mi sueño es el teaming, es implantar el teaming por todo el mundo. Da igual si lo consigo o no lo consigo, pero es al menos intentarlo, ¿no? Eso es mi auténtico sueño. En este camino, realmente yo aprendo muchísimo de mi hija Mónica, ¿no? Y esos son, bueno, 2 ejemplos que también quiero compartir con vosotros. Son ejemplos de la práctica, pero es simplemente un poco para pensar, ¿no? Estamos en un mundo donde hablamos mucho de los miedos, ¿no? Y perdona por la voz, porque yo voy tomando más hasta que se acabe.
hablamos mucho bueno, hay que tomar la vida sin miedos, ¿no? Y hay que trabajar sin miedos, y esto suena muy fácil, pero realmente es así. La manera como yo he aprendido de realmente vivir sin miedos ha sido por las circunstancias de Mónica, porque, como os explicaba en la introducción, Mónica ha pasado por muchos quirófanos, por muchas situaciones de vida o muerte. Hay un ejemplo incluso, reciente, de hace unos años, que era una situación muy extrema, pero os lo explico un poco para entenderlo, ¿no? Por la malformación cerebral que tiene Mónica, se llama escoliosis, que curva la columna, y muchos niños como Mónica al final fallecen por este problema, ¿no? Porque esto toca un pulmón, los niños están muy curvados y entonces por un simple constipado a veces no salen y fallecen, ¿no? Pues Mónica hace unos años también tenía este problema por la malformación cerebral, y muchos doctores ya nos habían dicho, bueno, hay que aceptarlo, porque eso es lo que pasa y es imposible operar esta situación, porque es una operación de más de 10 horas y es casi imposible que esto lo aguante, ¿no? Encontramos otro médico, también tengo que decir gracias por la intervención de Frank, un traumatólogo en su propio equipo del Barça, también me ha ayudado muchísimo, dando incluso un poco de esperanza, de decir, oye, vale, te explico lo mismo, la situación de Mónica es muy grave, esta escoliosis es ya no sé cuántos grados, pero estaba muy curvada. Él dice, hombre, podemos lógicamente no hacer nada, aceptarlo, pero también podemos al menos intentar operarla. Él también decía lo mismo, que es una operación muy larga, muy difícil de aguantar para ella, con el postoperatorio de muchas complicaciones o posibles complicaciones, pero incluso nos explicó, y también volviendo a los porcentajes, de que hay que aceptar que lo más probable es que Mónica no va a sobrevivir esta situación o esta operación, pero hay que intentarlo porque no hay menos remedio, ¿no? Pues os lo explico porque yo creo que no hace falta ser padre o madre para entender cuando has vivido esas situaciones y justo antes de ir a los quirófanos el jefe de la anestesia te recuerda una vez más lo delicado que es la situación. Realmente, claro, la acompañas al quirófano y le das el último besito o el último abrazo sabiendo que lo más probable es que ni la vuelvas a ver. Cuando has vivido esas situaciones, que esto ni se llama miedo, no sé cómo definirlo, pero lo que quiero decir es que cuando has vivido estas experiencias, lo que antes era problemas, que puede pasar, lo que decía, que te echen de una empresa, pasar por un divorcio o que Holanda pierde la final del Mundial, por cierto. Claro, esas son situaciones que antes para mí estaban a este nivel y me quitaba el sueño durante muchas noches y de repente bajan a este nivel, ¿no? Y cuando realmente por esas experiencias empiezas a sentir que, oye, de verdad, vivo sin miedos, pues a partir de ahí también notas que las cosas realmente salen, ¿no? Otro ejemplo para mí es realmente, y esto también suena como un cliché y algo muy teórico, pero la importancia de vivir el momento y de disfrutar las cosas pequeñas, ¿no? Porque en mi época tan material yo no disfrutaba de nada, solo estaba pensando en mi objetivo, en el Porsche, y nunca había valorado realmente las cosas pequeñas. Existen muchos libros de autoayuda, ¿no? que nos enseñan de que no hay que pensar en mañana ni en ayer, hay que pensar en hoy, y esto suena muy bien. Pero es inevitable que en nuestra sociedad estamos pensando en cómo pagar, no sé, la hipoteca al mes que viene o cosas que hemos hecho mal hace unos meses, ¿no? Pero Mónica, y yo soy uno más que puede tener y tiene lógicamente esas preocupaciones, pero cuando estoy con Mónica, ella realmente me recuerda cada día lo que es vivir este momento, porque para ella no hay más remedio por sus limitaciones, ¿no? Porque Mónica, como decía, es como un bebé recién nacido, ella no sabe lo que es mañana, no sabe lo que es ayer, ella no sabe lo que es la muerte, ni lo que es el dinero, y realmente por esa circunstancia ella disfruta intensamente de las cosas pequeñas, ¿no? Que puede ser comer un helado o incluso la lluvia o el viento o lo que sea, ¿no? Y a veces lo explico así a gente en mi época más material y me están mirando y me dicen, oye, ¿te has convertido en un hippie o qué te ha pasado, ¿no? Pero lo digo de verdad que esas son cosas que yo realmente, bueno, he aprendido mucho de ella y sigo aprendiendo, ¿no? Después también hay otras cosas, porque no hablo mucho nunca de África, de mi hija pequeña de 5 años, pero también es muy típico que cuando tú has vivido mucho frío, después disfrutas mucho más de calor, ¿no? Y claro, nuestra hija pequeña, que está perfectamente bien, que habla, que corre, que no para, típico de una niña de 5 años, pero también es cierto que cuando has vivido estas experiencias, para mí es milagroso, ¿no? O sea, que cuando África empezaba a hablar y a caminar, y son esas cosas que realmente, bueno, también te hacen reflexionar y pensar, ¿no? Gracias, entre comillas, a estas experiencias, pues de repente valoras cosas que parecen normales, porque un niño normal
y un niño sano parece lo más normal y obvio del mundo, pero claro, no lo es, ¿no? Entonces, esto es un poco el resumen bueno, lo que pasó con Mónica y realmente cómo empezó el teaming como idea solidaria en las empresas, que es una idea que incluso la Universidad de Barcelona hace unos años hizo un estudio que se comprobó que esto ya se está aplicando en más de 40 países, que genera 200.000 euros al día, al mes, que tiene que ser ya mucho más. Y eso es fantástico, y esto no para de crecer. Pero también había cada vez más gente que me decían, oye, el teaming realmente, ¿cómo podemos llevar este concepto de las microdonaciones en equipos fuera de la empresa? Había cada vez más estudiantes que me contactaban y me decían, oye, nos encanta la idea, pero ¿cómo podemos hacer esto entre amigos que tenemos en Facebook o en Twitter? Las propias ONGs me decían cómo podemos aplicar el teaming con nuestros seguidores. E incluso había ya, hablando de gente mediática, ideas de decir, oye, yo soy mediático y tengo millones no hablo de mí, gente que me lo decían a mí, decían, tengo millones de seguidores en Facebook y cómo podríamos hacer el teaming con esas personas, ¿no? Pues así surgió la idea de llevar el teaming a Internet y os enseño un pequeño vídeo que resume en un minuto un poco de lo que ha pasado hasta ahora y en qué fase está el proyecto ahora, ¿no? Y vamos a ver si esto funciona. Pues vamos a volver. Ahora, en teoría, tiene que aparecer el vídeo, pero yo lo veo muy blanco y poco movimiento y veo poca cosa. Entonces, aquí parece que algo está pasando. Esto no lo estoy haciendo yo con la flechita. Eso es lo que decía antes, que pasan pequeños milagros, ¿no? Que realmente no hay un vídeo y de repente ahora en un momento aparece. ¿O no? Bueno. ¿Ves? Esto de los milagros no es mirad lo que he explicado, es que al final no pasa nada. Bueno, es igual. Lo que yo quería explicar, que bueno, el teaming iba creciendo y seguía creciendo de esta manera en la empresa y surgió esta idea, ¿no? De que, oye, ¿cómo podemos llevar este concepto a Internet, ¿no? Pues yo, trabajando en este grupo líder en Internet, el grupo Intercom, junto con otra empresa, Everis, una gran consultora, ellos decían, oye, realmente entre todos tenemos que ser capaces de construir una plataforma donde una persona puede crear un grupo teaming y donde puede invitar a sus amigos para ayudar una pequeña ONG o incluso ayudar a una persona, ¿no? Pues os doy unos ejemplos porque aquí, insisto, no quiero entrar demasiado en el proyecto Solidario Teaming porque hay una web donde podéis ver los grupos, los ejemplos y donde podéis hacer el teaming a partir de hoy mismo. Y ahora vamos a ver aquí un grupo, bueno, no se ve mucho, pero el teaming online que está en marcha desde hace 9-10 meses, casi como prueba, solo en España, y es increíble ver lo que vemos ahí arriba, ¿no? Que ya somos 653 grupos online, desde la nada. Todavía no hemos hecho ruido, es la gente que lo mueve, gente que crea su grupo porque saben que hay una persona que necesita ayuda y todo está basado en la confianza, ¿no? Aquí os enseño una siguiente página. A ver, ahora voy demasiado rápido. Vemos, por ejemplo, es simplemente un ejemplo y yo creo que a partir de ahí todo el mundo entiende qué es el teaming hoy en día y cómo a partir de hoy vosotros mismos lo podéis aplicar y hacer, incluso ayudar a muchas personas, ¿no? Richie es un niño que tiene un tumor cerebral, que tiene 6 años y necesita un tratamiento en Estados Unidos, ¿no? Este chico, bueno, su familia necesita fondos y no lo tienen, pues había un día un amigo de su familia que se llama Jordi, que lo veis ahí como teaming manager, y él ha creado el grupo teaming para este chico, ¿no? Para recaudar fondos para los tratamientos que necesita este niño. Pues él, en poco tiempo, ya lo veis arriba, tiene 939 teamers, como lo llamamos. Son 939 personas que se han registrado, se han dado de alta, han dado una vez su número de cuenta o su tarjeta de crédito o de débito, y de esta manera automáticamente dan €1 al mes para este grupo, para este niño, ¿no? Insisto, yo creo que lo mejor es entrar en la web y ver los ejemplos, porque esto de alguna manera inspira a muchas personas de bueno, aplicar el teaming y hacer el teaming, ¿no? Los perfiles, aquí veis el mío, yo soy un poco exagerado porque yo participo en 36 grupos teaming, que esto no es la idea, porque claro, que no es lo mismo dar un me gusta en Facebook o dar un me gusta en teaming, porque cada vez que tú unes a un grupo te cuesta €1 al mes, ¿no? Pues yo participo en 36 grupos, que me cuesta 36 € al mes, pero es como ser 36 veces solidario, ¿no?
Y siempre es para grupos de personas que yo conozco personalmente, porque aquí está todo muy basado en la confianza. Incluso recomendamos de no entrar en grupos de gente que no conoces. Aquí está basado en tú y tus amigos para una persona o un pequeño proyecto que conocéis directamente, ¿no? Bueno, hay también un Teaming for Teaming. Esto es un poco bueno, un propio grupo para poder financiar la plataforma que tenemos, porque no estamos con sponsors de toda la vida. Puedes crear tu grupo Teaming. Insisto, aquí no quiero hacer la presentación PowerPoint sobre el proyecto. Esto lo podéis ver y espero realmente, es un pequeño chantaje solidario que hago aquí. Espero vuestra participación a partir de hoy o mañana. Sí que os explico un poco más cosas increíbles que me han pasado desde que estoy trabajando en el Teaming, ¿no? Porque el hecho que ahora existe esta plataforma online, que hay mucha tecnología detrás de dos empresas que han invertido muchísimo, y esto es público porque es una fundación privada que está detrás, y han invertido ya más de 1 millón de euros en esta tecnología, porque es un proyecto que estamos moviendo ya en Europa y en Estados Unidos hemos dado los primeros pasos. Y es algo increíble, porque si hace unos años alguien me hubiera dicho que, oye, algún día habrá dos empresas que a fondo perdido te van a dar 1 millón de euros para desarrollar esto, ni me lo creo, ¿no? Y realmente está pasando. Y esas cosas pasan muy poco a poco sobre la marcha. Y me ha pasado incluso una cosa que veis aquí, que, bueno, la persona ahí soy yo, otro es el gerente del proyecto, y las dos mujeres que veis entre medio, la más joven, a este lado, porque a veces es difícil de separar, es la Randy Zuckerberg, que es la hermana de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Era una vez, hace 6 meses más o menos, que ella estaba en España para dar una charla. Yo estaba en este mundo también, a través del grupo Intercom, de las charlas, y yo tenía la suerte que también la tenía que llevar al hotel. Yo era casi su chofer, ¿no? Y entonces, del hotel a las oficinas del grupo Intercom había realmente un pequeño trayecto. Había alguien que me decía, oye, es un viernes por la tarde y cuidado porque hay mucha caravana, ¿no? Y yo decía, mira, eso es una oportunidad. Realmente igual me meto a propósito en la caravana, porque en Estados Unidos las distancias son igualmente grandes y da igual si estamos media hora en el coche. Pues así fue. Y yo tenía realmente 15 minutos para poder explicar a ella el teaming. Pues esos 15 minutos se ha convertido en 3 horas. Ella, bueno, encantó el proyecto, me ha puesto en contacto con personas. Hemos estado ahora, hace unas semanas ya, bueno, 2 meses hemos estado en San Francisco, no solo gracias a esta mujer, pero realmente hay muchos ejemplos de que ahora el teaming online ya lo estamos moviendo en Silicon Valley, que son primeros pasos, insisto, que esto irá muy lento, pero esto es algo increíble, ¿no? Lo que quería explicar aquí, y por eso había hecho la foto, que durante la reunión que yo tenía con ella, al lado había la otra mujer, y yo siempre pensaba, bueno, este debe ser su asistente personal o su ayudante, porque realmente hablaba muy poco. Sí que nos dijo, oye, me encanta el proyecto, también explicaba un poco la historia de Mónica, que le llegó mucho. Y de repente, durante la reunión, la Randy Zuckerberg, la hermana de Mark, tenía una llamada desde California de su marido, porque su hijo, su bebé de unos meses, quería realmente por Skype hablar con ella, ¿no? Y de repente, Randy hablando con su niño pequeño y con su marido, la otra mujer de repente se pone y dice, bueno, en inglés lógicamente, pero se dice, oye, di algo a la abuela, ¿no? Di hola a la abuela. Y yo decía, ¿abuela? O sea que es la madre, ¿no? De Randy Zuckerberg, que también está en esta reunión. Es decir, también es la madre de Mark Zuckerberg. Era textualmente la madre que le parió, ¿no? Que de repente tenía ahí delante, pero sin saberlo, ¿no? Y creo que eso es lo bueno de que cuando vas hablando, y da igual a quién, sin saber qué hay detrás, pues de repente ocurren cosas, porque bueno, ahora hay un libro en Estados Unidos y lo he enviado y nunca se sabe si esto un día llega a Mark o no, y da igual, ¿no? Porque es un poco lo que quiero transmitir y soy pesado con esto, pero de verdad, habla con todo el mundo, da igual a quién. También me ha pasado una vez en Perú, que yo tenía una charla y por la cena yo estaba al lado del otro ponente, que había yo escuchado un poquito, y estamos hablando mucho del teaming y de repente yo pregunto a este hombre, oye, ¿tú a qué te dedicas, no? Y esto era ahí en Lima. Y él me dice, bueno, soy el ministro de Trabajo de este país, ¿no? Y yo digo, pero perdona, ¿no? Claro, a veces te equivocas y no conoces los países. Pero quiero decir que es esto, que cuando tú sientes algo auténtico y te lo crees de corazón, sin intenciones y sin objetivos, es cuestión de hablar, explicarlo a todo el mundo y trabajarlo, bueno, prácticamente cada día, 24 horas, que para mí casi no hay diferencia entre tiempo libre y el trabajo, porque todo se convierte en uno. Y es realmente una suerte tener un auténtico sueño. Para mí es realmente una suerte que ha nacido Mónica con esta enfermedad.
es realmente muy duro y muy difícil explicarlo así, porque esos días aquí también me han hecho unas cuantas entrevistas y me han dicho, ¿no? Oye, la gente que está pasando ahora la crisis, ¿y cómo vas a explicar a gente que acaban de perder su trabajo o que tienen enfermedades, cómo vas a explicar que todo esto es positivo, ¿no? Y lógicamente, y vuelvo a lo que decía en el principio, yo no estoy aquí para decir lo que es malo o lo que es bueno en la vida o lo que hay que hacer, simplemente explico lo que me ha pasado a mí y lógicamente cuando estás adentro de la crisis no vas a pensar qué bonito es todo. Es decir, cuando Mónica se lo pasa mal, yo me lo paso fatal, es lógico, y cuando Mónica tenía 1 año, 2 años, yo tampoco podía ver la parte positiva. Pero lo que sí que me ayuda, basado en todo lo que me ha pasado, es siempre recordar de que, oye, si tienes un día difícil o si estás en una pequeña crisis, es saber que esto algún día habrá este para qué, lo que he dicho antes, ¿no? Que esto algún día sabré para qué me ha servido esta situación o la oportunidad que realmente esto ha generado, ¿no? Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero... Podemos acabar ya. Sí. Entonces, Para que te hagan las preguntas. Sí. A ver. Aquí voy a probar otra vez. Yo creo que esto de... A ver si ahora sale otro vídeo que quería enseñar. ¿A dónde lo tengo que...? No, bueno, pues no salen más vídeos. No, bueno, lo que yo quería decir es simplemente, igual desde ahí, producción, me pueden ayudar a ir a... Uy, ahora vamos muy rápido. Sí, aquí quería deciros, ahora sí que es ya creatividad total. Bueno, ya es igual. Quería deciros que podéis contactar conmigo a través de la web cuando queráis, porque a veces me hace gracia que llegan mails a través de la web diciendo queremos hablar con el departamento de comunicación del teaming, que no hay, ¿no? Que realmente me llega a mí. Y yo cuando el tiempo lo permite siempre os respondo y estoy encantado en ayudaros a poner en marcha el teaming y ayudar con esto, ¿no? Yo también, porque hemos hablado un poco de mi libro, que realmente no es lo más importante para mí, era una oportunidad más para compartir realmente mi historia, eso de cómo dejé de ser un idiota. Ahora sí que parece que pasa algo, al menos en mi pantalla veo algo, pero aquí no. Es igual, yo creo que ahora es un buen momento para quizás ir un poco ya a temas de preguntas. Las preguntas. O no sé, si dices hay más tiempo. Yo sí. Muchas gracias, sí. Gracias. Mejor que te pregunten. Sí. Porque ellos seguro que tienen más. Gracias. Ahí tiene la página web. Sí. Ahí mismo, ¿sí? Muchas gracias, Jill. Sí, yo creo que, el libro de Jill lo tenéis fuera también. Él ahora, después, cuando terminemos, estará firmando su libro. Los que queráis conocerle y hablar con él, pues estará fuera, ahora después. Lo que pasa es que sí que es verdad que ellos quieren, seguro, preguntarte y vamos a dedicarle un tiempo, que ya no nos queda mucho, a esas preguntas vuestras. Y nos acompaña ahora Amparo Soria, otra periodista. Amparo, por favor. Gracias. Y disculpa, Jill, que hemos tenido algún pequeño problema técnico, pero bueno. Amparo, muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, Ay, perdona. sí. Han habido muchísimas preguntas que ha ofrecido el público y la verdad es que la primera es muy directa y me gustaría que nos respondieras, porque dicen que si Mónica hubiera nacido sin problemas, ¿tú habrías cambiado también tu estilo de vida? Buena pregunta. Mira, el otro día, o hacía un par de semanas, estaba hablando con mi madre, que tiene 75 años, y estamos hablando un poco de esto, ¿no? De que yo siempre decía cómo Mónica me ha cambiado a mí. Y ella de repente me dijo, no es que Mónica te ha cambiado. Ella me dice que realmente, gracias, entre comillas, al nacimiento de Mónica, ella me dijo que por fin otra vez eres el niño que yo conocía cuando tenías 3 o 4 años, ¿no? Y esto realmente, claro, mi madre, que también me ha parido, como la mujer de Zuckerberg, ¿no? Era un poco esta reflexión de que toda esta época tan material que he tenido, que al menos según mi madre, no era yo, ¿no? Era como tener una máscara, era por esta obsesión que tenía, por la circunstancia que tenía.
Y bueno, después tenía que pasarlo a Mónica, quizás para volver bueno, a lo que realmente sientes de corazón. Pero lo repito, lo mismo, yo realmente estoy contento que esto me ha pasado. Y tampoco ya pienso tanto en qué hubiera pasado si esto o no. No, simplemente ahora creo tanto en ya como el destino, ¿no? Como, oye, parece que hay algo por ahí que pone todo en su sitio. Ya no pienso mucho en el futuro ni en el pasado, simplemente intento dar lo máximo cada día en lo que yo creo y a partir de ahí las cosas pasan, ¿no? O sea, que con Mónica realmente volviste a la realidad, ¿no? Como podríamos decir. Sí. Bueno, otra pregunta es, ¿qué consejo le daría usted a los miembros de una familia que también tienen a un hijo con algún problema? Es muy difícil y muy delicado esta pregunta porque a mí personalmente me han ayudado muchas familias y muchas... Cuando Mónica tenía 1 año o 6 meses, había gente con situaciones parecidas que ya tenían niños mayores y me han ayudado muchísimo, ¿no? De realmente explicar su situación y también explicar que, bueno, al final también hay partes positivas. Pero es muy difícil de explicar en esas situaciones qué hacer. Yo creo que mucho depende de tu actitud, ¿no? De decir, oye, ¿cómo tomas este tipo de problemas? Lógicamente, lo mínimo que hago y lo que puedo hacer es recomendar médicos, terapias alternativas, eso solo faltaría, porque realmente en este viaje descubres muchísimo cosas que en el hospital lógicamente no saben o no te cuentan, pues ahí sí que eres el primero en recomendar esas cosas a estas familias. Pero aquí me imagino que se refiere más a la situación, ¿no? De pasar por una crisis y de cómo tomarlo. Realmente no hay ningún consejo, solo ahí repito mi historia y es un poco como, bueno, reflexiona y piensa el para qué. Soy un poco pesado con esto, pero piensa que esto algún día puede significar algo positivo y simplemente no tirar la toalla y hacer lo máximo, ¿no? Aquí hay una pregunta muy bonita que dice, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra imposible para ti? Wow, o sea, Un poco difícil. sí, no, realmente para mí, y esto ya suena más a una campaña de marketing de una marca deportiva, pero para mí imposible no hay nada, ¿no? Es realmente, es más, cuando estaba con Randy Zuckerberg, esto sí que es curioso, ahora teniendo la pregunta, estamos hablando de esto, ¿no? Porque ella hablaba mucho de su hermano, de Mark Zuckerberg, que todos conocemos, y ella me dijo una cosa, y un poco como consejo, de que una frase suya favorita, o sea que de su hermano pequeño, porque Mark era hermano pequeño, y me dijo, lo que él más repite es que hay que hacer siempre las cosas al límite de lo imposible. Y esto suena muy fácil, pero realmente es así, ¿no? De actuar, de hacer cosas que están un poco en el borde de lo imposible, pero al menos intentarlo, y siempre sin miedo. Yo con el teaming, claro, puedo hablar solo de esto, ¿no? Y ahí he visto cosas, bueno, increíbles y cosas que parecían imposibles y no lo son. Pero bueno, lo que decía antes, al menos intentar hacer las cosas y realmente creer que las cosas son posibles, de verdad. Y además del teaming, ¿cuál es el próximo sueño que desea cumplir? Realmente yo creo que es muy importante el foco, ¿no? Estar con una cosa. O sea que yo creo mucho en el teaming y yo tengo clarísimo que con esto voy a seguir el resto de mi vida. Había durante también estos años propuestas también de fundaciones, porque al final es un mundo pequeño, gente te invita a participar en otros proyectos y a veces costaba mucho, pero he dicho que no, porque también he visto que el foco es muy importante, ¿no? Es decir, oye, esto me lo creo tanto y voy a dedicar toda mi energía y mi tiempo a esto. O sea que mi sueño realmente es un poco aburrido la respuesta, pero es únicamente el teaming. ¿Esto se puede cuantificar? Pues sí, con el teaming online y con las empresas que invierten tanto en esto hemos marcado de que tiene que ser posible, ya como red social, de conseguir 100 millones de pymes en el mundo, que ahora suena como una cosa imposible. Mientras cuando estás en San Francisco, por ejemplo, la gente lo ve como claro que lo vas a conseguir y aquí muchas veces la gente te dice, oye, sigue soñando, eso es imposible, ¿no? Ese es un poco mi objetivo, que veo que esto yo creo que tiene que ser posible. Si no lo consigo, también me voy tranquilamente de aquí, porque entonces es la tranquilidad de al menos haberlo intentado, ¿no? Pero a nivel cuantitativo yo diría, oye, 100 millones de pibes en el mundo, imagínate la cantidad de ayuda que esto podría generar. O sea, que seguirá trabajando y será constante en el teaming, ¿no? De momento. El foco, únicamente estoy con esto. Pues respecto a lo de las empresas y demás personas que pueden participar en el teaming, nos preguntan si es posible el teaming en la escuela y si iría usted a ayudarles a ponerlo en marcha con los alumnos. Y lo pregunta un alumno de Ciutat Bella. Me encanta esta pregunta porque he estado en bastantes colegios a explicar la historia y también el teaming.
Esto siempre era en la época cuando todavía no existía el teaming online, entonces era posible, pero era a través de las cuotas que pagan los padres y al final he visto casos que es posible. Y ahora con el teaming online ya hay muchos grupos de colegios que lo hacen y eso es genial, porque no es solo la cantidad de dinero que genera para proyectos solidarios, pero también es el factor de educación, ¿no? que hay detrás. Y el teaming une realmente a mucha gente. Entonces la respuesta es que sí, encantado, que yo me dejo llevar por la gente que me invita y yo encantado en ir a este colegio y poner en marcha con ellos el teaming, porque lo que más necesitamos son ejemplos que inspiran después a otros colegios de hacer lo mismo, ¿no? Pues precisamente de inspiración nos habla la siguiente pregunta, porque nos preguntan ¿qué aconsejaría usted a un joven que tiene una idea pero no tiene medios? ¿Qué le diría usted para poder ponerla en marcha o qué decisiones tomar o qué procedimiento seguir? Me repito un poco, pero es realmente, primero, lo más importante es realmente reflexionar si tu idea, si te lo crees de verdad. Porque también he conocido mucha gente, ¿no?, que tiene ideas y surge así en la ducha de un día a otro y dicen, esto es mi idea, ¿no? Y entonces voy hablando, porque me contactan bastante para pedir este mismo consejo. Y yo siempre digo que reflexiona primero realmente si tú te lo crees de verdad, porque a veces he visto a gente que hablan de su proyecto y si yo pregunto, oye, ¿te lo crees de verdad? Y me contestan, hombre, bueno, sí, más o menos. Entonces digo, no, olvídalo. O sea que si tú no te lo crees de verdad, mejor no invertir tiempo en buscar fondos. Si tú te lo crees de verdad, es un poco lo que os he explicado en esta presentación, es realmente moverte, incluso sin fondos. La alegría es saber, y de verdad es fantástico ver las empresas que he conocido aquí, lo que realmente ya se invierte en apoyar emprendedores, o sea que existen fondos, y no solo en Estados Unidos, también aquí, también en tiempos de crisis, pero hay que buscarlo, y hay que moverse, y hay que hablar con la gente. Pero lo que más recomiendo es primero realmente reflexionar si tú te lo crees de verdad. Y a partir de ahí a ponerse manos a la obra, ¿verdad? Absolutamente. Antes hablaba de que Frank Rijkaard fue uno de los pilares fundamentales a la hora de difundir su idea a la sociedad. ¿Cree que hace falta más compromiso por parte de las personas famosas, personas que son influyentes a nivel social en el campo de la solidaridad, por ejemplo? Sí, a ver, tengo la suerte que estas personas apoyan el teaming y gracias a esto ha arrancado el teaming. También tengo que decir que ahora está creciendo mucho y únicamente gracias a Facebook y gracias a la gente que lo mueven entre ellos, y esto es mucho más potente, ¿no? Realmente la comunicación boca a oreja, porque la gente se lo cree de verdad. Esto al final impacta más que un famoso que apoya el teaming. Pero sí que es cierto que ojalá, ¿no?, que de repente, igual que todos los famosos ahora tienen su cuenta en Twitter, que algún día los famosos tienen su grupo teaming o participan en un grupo teaming, porque esto es como funcionamos, es más fácil de seguir. Tengo que decir aquí también que yo siempre hablo de las cosas y experiencias positivas de los últimos años, pero si yo tuviera que hablar de las decepciones con famosos, con empresas, etcétera, etcétera, pues tendría para escribir 5 libros más, ¿no? Pero yo creo que ese también es un mensaje importante de que al final quedarte con lo positivo, porque lo que yo hago realmente antes, hace unos años, cuando había una decepción, da igual si era un famoso o una empresa, yo empezaba a discutir, a debatir y era como generar energía negativa, ¿no? Y he visto que esto era al final malo para mí y malo para el proyecto. Entonces un día también decidí, oye, todo lo que es energía negativa, eso es como eliminar, ¿no? Delete, fuera. Y a partir de ahí te das cuenta que vale, te quedas con la gente que realmente te ayuda y realmente, bueno, que mueve el teaming, y a partir de ahí también creces, ¿no? Y te quedas únicamente con energía positiva. Y esto también es como un imán, ¿no? El teaming y proyectos como el vuestro también genera este imán que atrae a personas con una cierta actitud, ¿no? Y eso es también la manera como, bueno, María y yo hemos encontrado en contacto y un poco el motivo por qué estoy aquí hoy, ¿no? Bueno, pues por último, Jill, me gustaría preguntarte, aprovechando la ocasión de que somos en mayor parte jóvenes, ¿cómo crees que se debería fomentar y se debería inculcar valores como la solidaridad o el compromiso entre nosotros, entre los jóvenes? Yo creo que, aparte de escuchar, yo creo que para mí es la maravilla de hoy, es escuchar y ver ejemplos reales, o sea que no tanta teoría, pero realmente ver lo que está pasando en el mundo. Y sobre todo empezar contigo mismo, ¿no? Yo creo que actitudes, para eso no existen cursillos, yo creo que no tiene sentido leer libros sobre valores, no, es realmente practicarlo y empezar contigo mismo.
yo hace años, en mi época tan radical y tan material, yo juzgaba y opinaba de lo que sea, y ahora lo que intento es decir, oye, ya no juzgo, empiezo conmigo mismo, ¿no? Y esto lo puede hacer cualquier persona, por ejemplo, haciendo teaming, ¿no? Y a partir de ahí, con un ejercicio tan sencillo como crear un grupo teaming, invitar a tus amigos, entonces en la práctica tú ya estás descubriendo un poco cuáles son tus valores, ¿no? Y yo creo que es la mejor manera de aprender en la práctica. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.